cada fin de semana vamos a hablar sobre el pasado. Hoy en Charla con la Historia, un programa especial. Vamos a hablar sobre el 23 de octubre de 1931, esa manifestación estudiantil que terminó con muerte de varios jóvenes frente al Palacio. Pero ¿cómo abordar este tema? La mejor manera, buscando las fuentes. Por eso estamos en la Biblioteca Nacional para revisar libros y periódicos, pero de paso hacer ese trayecto que tuvo esta manifestación estudiantil. Ahora, sobre el 23 de octubre se ha escrito mucho, ¿sí? Pero hay un dato que la mayoría de las personas no manejan y es que realmente esa manifestación de la mañana del 23 de octubre fue una segunda manifestación. La primera manifestación ocurrió a la tarde del 22 de octubre de 1931. Pero ¿qué es lo que realmente los jóvenes reclamaban al Estado? Para tener un poquito en contexto, nosotros tenemos que recordar que para esos años, en los principios de la década de 1930, los bolivianos ya habían penetrado el Chaco paraguayo. El 6 de septiembre se produce un choque en un lugar en el centro del Chaco conocido como Zamaclay. Resulta ser que una tropa boliviana atacó a un contingente paraguayo ganando esa posición, lo cual se convirtió en un escándalo, ya que tanto los bolivianos como los paraguayos manifestaban de que el otro había atacado al otro. La verdad que se supo después era que efectivamente era una posición ganada de los paraguayos y que fueron vencidos por los bolivianos. Pero esto el gobierno de Guyari no lo hizo saber. El 25 de ese septiembre, desde Concepción, el Estado envía otro contingente militar con el objetivo de recuperar Zamaclay. Esa segunda batalla en Zamaclay terminó todavía peor. Se dejaron muertos, heridos, armamentos, y eso al final termina en conocimiento de toda la población. Y ante esa situación, el 20 de octubre, los jóvenes del Colegio Nacional, a la cabeza el presidente estudiantil, el señor Agustín Ávila, organizan una manifestación. Y esa manifestación es la que se iba a realizar el 22 de octubre, que al final terminó muy mal. Vamos a estar mirando esos detalles, y por eso es que se realiza la manifestación del día 23. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros lo que ocurrió ese día? Además de la bibliografía extensa, hay uno que es particular, que es el juicio político. Resulta ser que después de la muerte de los jóvenes, el presidente Guyari solicita se le investigue y la Cámara de Diputados realiza la investigación. Y posterior a esa investigación, donde el presidente es absuelto, y podemos después debatir si fue un juicio político o no, lo que ocurre es que se publica este texto, ¿sí?, con el nombre de juicio político al presidente José Patricio Guyari. Un documento muy difícil, digamos, de entender, porque la verdad es que son las transcripciones de las actas que se dieron. En total, en todas las hojas que lo componen, hay 10 testimonios de estudiantes, incluyendo una alumna normalista y un estudiante de medicina. También 12 personas que fueron testigos o participantes de los acontecimientos, 9 integrantes del gobierno, incluyendo a ministros y al propio presidente de la República, José Patricio Guyari, y a su secretario privado, el señor Efraín Cardoso. También los jefes de policía, 14 militares, y en total también se anexan 7 partes policiales, 22 informes de archivos reservados de la policía, 3 partes militares y 4 partes forenses. Un texto bastante complicado de entender, pero que nos da la pauta de cómo fue que se dieron los acontecimientos de ese 22 y también del propio 23 de octubre. Ahora, para entender eso, lo que corresponde es que nosotros hagamos el trayecto que te invito a hacer y revivir. Entonces, así los estudiantes se convocaron para una asamblea que se realizó en el local de aquel entonces del Colegio Nacional. Fue el día 20 de octubre. ¿Qué resolvieron? Ante los sucesos de Zamaclay, convocar a una manifestación abierta para todo el público para la tarde del 22 de octubre. Comenzaría en la Plaza Uruguaya a las 18 horas y por lo tanto tenían que pedir permisos tanto a la policía como también garantizar que el presidente José Patricio Guyari estaría atendiéndolos. Así, esa mañana del 22 de octubre, los chicos vienen aquí al Palacio. ¿Para qué?
para solicitarle al presidente de la República, José Patricio Guyari, que atienda a los manifestantes esta tarde y conteste a los reclamos, que por cierto no eran contra el gobierno, sino que era por el actuar de los bolivianos que atacaban tropas paraguayas en el medio del Chaco. La verdad es que el secretario del presidente, que era el señor Efraín Cardoso, les dijo lo siguiente: que el presidente no tendría inconveniente siempre y cuando conozca de antemano el discurso principal a los efectos de poder ofrecer una contestación ideal. Claramente, quizás los chicos pensaban que esto sería como aquel 1927, cuando una gran manifestación se convocó por la muerte del teniente Rojas Silva, y el presidente entonces, Eligio Ayala, contestó sin ningún problema a esa manifestación. Pero José Patricio Guyari dijo que no, que quería conocer previamente el texto. Los muchachos no previeron la escritura de ningún discurso y por lo tanto en el transcurso de esa mañana se abocaron para poder redactarlo. Lastimosamente veremos que ese discurso llegó tarde, ya que José Patricio Guyari, una vez que lo recibe en torno a eso de las 5 de la tarde, manifiesta que tenía que consultar con sus ministros y por lo tanto no podía contestar y que él no iba a estar en esa manifestación. La policía intentó así plantear a los muchachos que reduzcan esa marcha a un mitin en la Plaza Uruguaya, pero eso no ocurrió. Esta negativa del presidente se dio entre las 16:30 y las 17 horas. A la par, aquí en la Plaza Uruguaya ya se iba juntando gente para esta convocatoria de manifestación patriótica. Agustín Ávila, al llegar aquí, le comentó a algunas personas que el presidente no iba a estar. No obstante, como ya se había planificado cuál iba a ser el trayecto de la manifestación, esta no se suspendió, conforme la policía había solicitado. Recordemos que esto sea solamente un mitin en este lugar. ¿Cuánta gente estuvo? Es muy difícil de saber. No existen ningún número ni aproximación entre los registros ni los partes policiales. No obstante, esta fotografía publicada nos da cuenta de que realmente había muchas personas en esta manifestación. Recordemos que no todos eran estudiantes. Como ya se había planificado, se hicieron explotar 3 bombas para dar inicio a la manifestación y por lo tanto todos tomaron rumbo hacia el centro y al palacio. Así, por fin, la manifestación llega en esa tarde-noche del 22 de octubre al Palacio de López. Claramente José Patricio Guyari ya no estaba allí. Agustín Ávila, el presidente del centro estudiantil, intentó hacer lectura de este discurso que prácticamente le tomó toda la mañana. Los manifestantes no quisieron escucharle, reclamando que el presidente no estaba, y según los varios testimonios en esta investigación que hizo la Cámara de Diputados, testimonios estudiantiles, planteaban de que aquí los estudiantes perdieron totalmente el control de la manifestación. ¿Qué hicieron los manifestantes? Que por cierto, recordemos, muchos de los presentes eran políticos. Recurrieron hasta la escuela militar, acá cerca de lo que actualmente es el Congreso, para entonces manifestarle a alguna autoridad su malestar. Así, la multitud se desplazó hasta el colegio militar que funcionaba donde hoy está el Congreso Nacional, mirando hacia la Plaza de Independencia. En ese lugar reclamaron conversar con el responsable, era el entonces mayor Arturo Brey. Se dirige a los mismos, les recrimina, les dice que tienen que irse a sus casas, dan un intercambio de improperios y al final los políticos logran convencer a la manifestación de ir hasta la residencia donde estaba viviendo uno de los principales políticos de ese entonces, que va a ser el señor Rafael Franco. Rafael Franco, tenemos que recordar, estaba en ese instante en la capital del país. Originalmente, como militar, estaba apostado en el Chaco, pero tras los sucesos de finales del año 1928, en donde él comandó un grupo que atacó el fortín boliviano Vanguardia por encima de Bahía Negra sin autorización de ninguna autoridad nacional, él fue dado de baja deshonrosa. No obstante, por aquel ataque que llevó, se convirtió en una figura de preponderancia para todos aquellos que reclamaban que el Chaco estaba siendo de alguna forma indefendido. Frente a la casa de Rafael Franco, el tumulto fue tan grande que incluso casi los manifestantes logran descarrilar un tranvía que circulaba justamente en ese mismo instante.
Posterior a eso, los manifestantes van hasta la Plaza de Independencia nuevamente. Se les unió el propio Rafael Franco, estaba también Natalicio González, todos los políticos no oficialistas, disidentes, opositores estaban en esa manifestación. En esa plaza, ya de a poquito, como se iba volviendo de noche, deciden ir hasta la casa del presidente José Patricio Guyari. José Patricio Guyari, al salir del palacio, fue a visitar a su mamá que estaba enferma. Por lo tanto, pierde de alguna manera la noción de qué es lo que estaba ocurriendo. Pero al momento en el cual llega a su residencia, se entera de que la manifestación estaba rumbo a tocar a su puerta. Y así va a ser ya prácticamente adentrada la noche que llega a esta residencia, donde efectivamente se da una fuerte manifestación. Algunos partes plantean de que se tiraron piedras a la casa del presidente, que incluso una de esas piedras, esos cascotes, dio en uno de sus hijos, que incluso hubo un intento de incendiar su puerta principal. La policía acude y, digamos, a golpes de yagatanes logra controlar a la multitud, que una parte va a ir a la cárcel y una gran cantidad se va a dispersar por el resto de la capital. Así va a ser como esa noche va a terminar en una circunstancia de mucho enojo por parte de los manifestantes, un gobierno muy alterado porque efectivamente esa manifestación se había salido de las posibilidades reales de las fuerzas públicas para poder ser contenida. Y sería de suponer que esta manifestación terminaría así esa noche del 22, pero resulta ser que fue la mecha para encender una nueva manifestación al día siguiente, desde temprano, el día 23. Le pedimos que no se mueva de la pantalla. En breve, tras esta pausa, veremos qué ocurrió ese día 23 de octubre de 1931. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Charla con la Historia. Estamos hablando sobre el 23 de octubre de 1931, esa manifestación estudiantil que terminó mal la noche anterior, el 22, frente a la casa del presidente. Y justamente a primeras horas en el Colegio Nacional, nuevamente estos jóvenes estaban quejando por el trato que recibieron la noche anterior. Y teniendo en cuenta esto, deciden automáticamente convocarse nuevamente, reclamar lo que estaba ocurriendo en el Chaco, pero por sobre todo reclamar también la forma en la cual el gobierno había actuado para con sus congéneres. Así va a ser como van a tomar la decisión de partir del Colegio Nacional, ir nuevamente hasta la Plaza de la Independencia, y en ese lugar decidieron recorrer la capital a los efectos de poder sumar adherentes. Tomaron rumbo primero a la Escuela Normal y de ahí hasta las demás instituciones que funcionaban por la capital, y de esa forma llegar hasta el Palacio. Pero antes de llegar al Palacio dieron varias vueltas por el centro capitalino a los efectos de también manifestar su malestar. Una vez que salen del Colegio Nacional, primero van hasta la Plaza de la Independencia. Acto seguido apuntan hasta la Escuela Normal, donde varios estudiantes se adhieren a la manifestación. Luego, por espacio casi de una hora, erráticamente van a pasearse por el centro capitalino. La policía constantemente los seguía e informaba al Palacio por dónde iban estos manifestantes. ¿Qué visitaron? Los periódicos, los centros donde funcionaban las imprentas. En el caso del periódico Liberal, que era el periódico oficialista del gobierno, realizaron destrozos. En otros periódicos como La Nación, La Tribuna y otros que eran contrarios al gobierno, solicitaron adherencia. En algunos lo consiguieron, en otros no. Pero así va a ser como van a llegar hasta el Palacio de López. Y así llegamos al Palacio, esa mañana del 23 de octubre. Originalmente toda la multitud estaba apostada por la vereda del Palacio. La dotación de defensa constituía 24 marineros
pero rápidamente el gobierno comenzó a convocar de todas partes, haciendo que incluso se duplique la dotación de seguridad. No obstante, esta seguía siendo poca. Se le reclama incluso al jefe de policía si podía mandar más dotación. Él dice que no podía porque no quería dejar incluso el cuartel de la policía ante el temor de que los manifestantes puedan ir hasta ese lugar. No se obtienen más dotación y entonces se recurre a la cárcel pública. ¿Qué tenían estos soldados, estos marineros? Pues prácticamente sus propios cuerpos que hacían de cordón. No obstante, se había alzado en el peristillo del palacio una metralla Madsen que, según los registros que están en la investigación de la Cámara de Diputados, luego fue alzada a la azotea. Al momento en el cual llega la dotación de guardia cárcel, ellos intentan ingresar también por este flanco que es por el cual llegó la manifestación. Pero ellos manifiestan que la cantidad de personas era tan grande que no pudieron pasar. Por lo tanto, se dan la vuelta al palacio e ingresan desde el lado del río. En ese interín, cuando todo esto estaba ocurriendo, recordemos que José Patricio Guyari desde temprano estaba en su oficina, que estaba en el primer piso del palacio, es cuando las alumnas normalistas fuerzan de alguna forma a los marineros que hacían de cordón. Hacen que ellos vayan ingresando hacia el interior del palacio hasta que a través de este sector rompen ese cordón y por lo tanto toda la multitud entra hacia el interior del palacio. Y este momento es clave. Según los informes, las partes policiales, Jover Peralta, un político de izquierda de ese momento, sería el que hizo un primer disparo de revólver. Incluso estos primeros disparos habían hecho de que un caballo que pertenecía a las fuerzas de seguridad muera. Él obviamente negó esa situación. La otra posibilidad es que al momento en el cual se produce este desbande de multitud, desde la metralla Madsen que estaba en la azotea comienzan a realizar disparos. Todos estos disparos eran de advertencia y se realizaron apuntando al frontispicio de los edificios que están frente al palacio. Incluso algunos ministerios funcionaban en ese lugar. La gente que estaba en esos lugares se tuvieron que tirar al piso. En ese interín ocurre que esta dotación de guardia cárcel cruzan el palacio hasta este jardín, y en esa circunstancia nosotros tenemos que pensar, ese soldadito que estaba llegando, que se le pidió que haga auxilio, entra en una situación en la cual una multitud de gente camina o corre hacia ellos, hay metralla disparándose en el techo y entonces ellos comienzan a disparar, y ahí es cuando se produce la muerte de varios jóvenes. También falleció una criatura, falleció un anciano que no se pudo identificar. Muchos se tiraron al suelo, otros tantos corrieron despavoridos fuera de este sector y la anarquía alcanzó el tope. José Patricio Guyari, al escuchar los disparos, su testimonio y de otras personas manifiestan de que él sale de su despacho, corre hacia la escalera principal que baja, pide que se deje de disparar, y en ese interín Josefina Adelaida Rodi, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal, llega hasta él y entre ambos se hacen un fuerte reclamo. El presidente les reclamaba de que estaban siendo objeto de manipulación por políticos, mientras que la presidenta del Centro de la Escuela Normal le reclamó el hecho de no estar defendiendo el Chaco y que él era culpable de todo. A partir de ahí, Asunción fue una anarquía. ¿Qué pasó después de la muerte, de los sucesos frente al palacio? Pues directamente la anarquía tomó la capital. El presidente José Patricio Guyari fue hasta el Colegio Militar, lo que hoy es el Congreso, a resguardecerse. El mayor Arturo Brey, que era quien dirigía esa institución, toma control de la capital, decreta el famoso bando número 1, donde básicamente hace entrar a la capital en un estado de sitio, donde nadie podía hacer. A las personas que perdieron hijos, familiares, de frente al palacio o luego en los diferentes lugares de sanidad, obviamente fueron a hacer su luto. Hubieron algunas procesiones por esos fallecidos, pero la capital se llena de guardias a los efectos de no permitir ninguna otra manifestación. El presidente José Patricio Guyari dispuso o solicitó sea investigado
ya que él consideró de que no era culpable de lo que se le estaba, atribuyendo, que era ordenar la muerte de los estudiantes. Definitivamente es un tema que nunca se podrá saber si él ordenó o no. Lo más probable es que no. O sea, cualquier político avesado hoy en día sabe muy bien que tener sangre estudiantil en las manos implica una muerte política en todo sentido. Guyari no habrá dado esa orden, pero sí las circunstancias, como hemos visto, llevaban a que efectivamente se dé un descontrol que lastimosamente terminó con los fallecidos. En cuanto a la sociedad, entró en duelo. Los partidarios del liberalismo hicieron lo propio para mantener al presidente. José Patricio Guyari solicita permiso, haciendo que su vicepresidente, Emiliano González Navero, tome el ejercicio de la presidencia y en ese instante, como el Senado estaba en feria, se convoca a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados decide abrir una investigación, la cual se conoce como el juicio político que nosotros hemos visto, pero al final de ese juicio o de esa investigación, para ser más certeros, se declara de que no había causales para culpar o someter a un juicio ante la Cámara de Senadores al presidente Guyari. Después está el otro punto, que es el motivo por el cual se realizó la manifestación estudiantil. El hecho que se le atribuía a Guyari era el no defender el Chaco. Arturo Brey en sus memorias plantea de que efectivamente había mucha información de lo que se estaba haciendo que no podía ser publicada porque, aunque había una comisión especial en el Congreso sobre los asuntos limítrofes con Bolivia, resultaba ser que esos encuentros eran muy públicos, se filtraban mapas con posiciones estratégicas tanto del Paraguay como lo que se sabía de inteligencia de Bolivia, y por lo tanto él reconoce que el Estado dejó de transmitir información al propio Congreso. Y por lo tanto, esa situación de que el Chaco no estaba siendo defendido es un tema que merece muchísimos estudios, porque al final de cuentas, Guyari, una vez que es absuelto por esta comisión de la Cámara de Diputados, va a ser el presidente con el cual la guerra va a iniciar. Porque ya en 1932, en junio, cuando los bolivianos atacan el Fortín Carlos Antonio López, el presidente que ordena que haya una primera movilización va a ser el propio Guyari. Según algunas personas cercanas a él, él llegó a manifestar años después que el motivo por el cual aceptó iniciar las hostilidades era porque él veía que la gente efectivamente tenía ese deseo de defender el pueblo paraguayo. Y es muy probable que la mancha del 23 de octubre haya sido el elemento que motivó al presidente a no dudar en esta segunda ocasión. El 23 de octubre, después de eso, siempre ha servido para denoscavar a los liberales en detrimento de otros grupos, ¿verdad? Es preciso un gran revisionismo en torno a esto, porque al final de cuentas no se puede desconocer el valor de esos estudiantes que ante el desconocimiento de lo que ocurría intentaron manifestarse, pero también no podemos nosotros ser irresponsables en no ver el contexto y analizar si efectivamente qué hacía el gobierno de ese entonces para defender o no el suelo chaqueño. Un tema que está en debate hoy en día y que te invito a vos, como ávido televidente de Charla con la Historia, también a instruirte un poco y ver cómo podemos aportar entre todos. De nuestra parte, acordate que la grilla de Mega TV está súper imperdible, no te separes de nuestra pantalla, y con Charla con la Historia continuamos la próxima semana. Hasta la próxima.